tardes, bienvenidos participantes de esta cátedra. En esta cátedra de Derecho Administrativo Especial me interesa sobremanera estudiar lo relacionado con el procedimiento administrativo. Si no nos enteráramos de más nada en esta cátedra, no habría novedad, porque hay dos cosas fundamentales en el campo del derecho administrativo, que son los actos administrativos, que se ve en derecho administrativo general, y el procedimiento administrativo, que se ve en derecho administrativo especial. En esta materia me interesa sobremanera, me interesa definir y entrar a comprender el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, yo creo que el otro día estuvimos conversando y habíamos hablado de algunos principios que reglan el procedimiento administrativo. Entonces, el 141 de la Constitución establece cuáles son los principios que rigen a la administración pública. Está al servicio de los ciudadanos, 141 de la Constitución, y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Entonces, es el principio de la administración pública al servicio de los ciudadanos. Los procedimientos administrativos no son fines en sí mismos. Los procedimientos administrativos no son metas que hay que cumplir sí o sí para garantizar algo. O sí, bueno, para garantizar algo sí, pero no son metas que hay que cumplir sí o sí como objetivos del Estado, sino que los procedimientos administrativos deben ser operativos para lograr que la administración pública esté al servicio de las personas, para que la administración pública pueda cumplir con los cometidos y los fines del Estado. Entonces, es el primer principio relacionado con la administración pública. Está al servicio de las personas. Y el procedimiento administrativo debe estar también al servicio de las personas. Ilson, por favor, lo saludo y por favor tome la palabra. Aquí creo que hay un problema de audio. Quiero saber si me está oyendo o por lo menos si no me oye, puede escribir en el chat y me indica que se desarrolle. El segundo principio y principio fundamental del procedimiento administrativo es el principio de la legalidad, que deriva del artículo 156, que deriva de las competencias establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para cada uno de los... Dice Gilson, dice, buenas tardes profesor, si le escucho, he tenido problemas con la conexión. No hay problema, en cualquier momento que usted pueda intervenir, lo puede hacer porque me gusta que la clase sea más participativa. Bueno, pero estoy partiendo de la idea, del principio de la legalidad. Partiendo de esa idea, el principio de la legalidad determina que todo lo que haga la administración, todo lo que opere la administración, tiene que estar en un primer término definido como competencia de la misma por parte de la ley, y también en cuanto al procedimiento mediante el cual se va a llevar cumplir esa competencia, va a estar definido también por la ley. Entonces va a haber una doble instancia de legalidad que debe tomarse en cuenta, tanto en cuanto a la competencia que va a ejercer como la forma procedimental de ejercer. Y eso va a determinar que también ese principio de la legalidad determine que la persona, el órgano administrativo, debe desarrollar el debido proceso
y garantizar el derecho a la defensa. Entonces, hay algunos otros principios, pero cuando me refiero al principio de legalidad, quiero hacer referencia a una norma básica y fundamental dentro del campo del derecho administrativo, que es la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, o más conocida como, por sus siglas, la LOPA. Esta ley orgánica es de vieja data. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos fue publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 2818, un número extraordinario del 1 de julio de 1981, o sea que tiene 42 años recién cumplidos, tiene esta norma. Esa norma establece el procedimiento administrativo genérico a ser desplegado, a ser desarrollado por los órganos de la administración pública. En primer lugar, fue creado para el trámite de los procedimientos de la Administración Pública Nacional centralizada y la Administración Pública Nacional descentralizada, es decir, para la Presidencia de la República, para los ministerios, para los comisionados presidenciales, para las oficinas presidenciales, para los institutos autónomos nacionales, para las fundaciones nacionales, para las asociaciones civiles y las empresas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece: la Administración Pública Nacional y la Administración Pública Descentralizada, integradas en la forma prevista en sus respectivas leyes orgánicas, ajustarán su actividad a las prescripciones de la presente ley. Las administraciones estatales y municipales, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República ajustarán igualmente sus actividades a la presente ley en cuanto les sea aplicable. Obviamente, también, aunque no eran órganos creados en esa época, también debe a ello ajustarse la Defensoría del Pueblo y cualquier otro órgano de la administración pública. El artículo 2 dice: toda persona interesada podrá por sí o por medio de su representante dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Esto deberán resolver las instancias o peticiones que se le dirijan, o bien declarar en su caso los motivos que tienen para no hacerlo. Este del que estoy hablando en este momento, el artículo 2 de la LOPA, es un principio fundamental y un derecho básico en el campo de los trámites administrativos, que se llama, tiene un origen constitucional, y este es el desarrollo legal, el denominado derecho de petición y oportuna respuesta. Es decir, que se pueden hacer peticiones, cualquier persona que esgrima algún interés puede hacerlo por sí o por su representante legal, solicitar peticiones a la administración pública, y la administración pública tiene que está obligada a resolverle, es decir, darle una respuesta positiva o negativa a su solicitud, por una parte, y bien, por la otra, también tiene la obligación de, si no tiene la competencia, supongamos, decirle que no tiene la competencia, es decir, que no pudiere hacerle esa respuesta porque pues, no obra en su poder la competencia correspondiente. Si bien, como toda persona tiene la posibilidad, la potestad, el derecho de generar solicitudes ante la administración pública, también existe una contraposición que es establecida cómo deben comportarse los funcionarios de esa administración pública ante las referidas o mencionadas peticiones. ¿Ok? Entonces, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece de forma expresa:
Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la administración pública están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son responsables por las faltas en que incurren. Entonces, obligatoriedad de tramitar las solicitudes y los asuntos de los cuales sean competentes y la responsabilidad individual por el ejercicio de esas competencias. Los interesados podrán reclamar ante el superior jerárquico inmediato el retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento, trámite o plazo en que incurrieron los funcionarios responsables del asunto. Este reclamo deberá interponerse en forma escrita y razonada y será resuelto dentro de los 15 días siguientes. La reclamación no acarreará la paralización del procedimiento ni obstaculizará la posibilidad de que sean subsanadas las fallas o errores. Este reclamo, debe decirse, nunca se hace. Nunca se hace, sino se espera hasta el final del procedimiento para impugnar el objetivo del procedimiento, la decisión final. Sobre todo que nunca se hace, uno, por desconocimiento y dos, por estrategia procedimental, porque si yo le adelanto a la persona, le adelanto cuáles son los motivos que han que los cuales yo considero que se está desviando, pues después no voy a poder intentar la nulidad del acto administrativo, tirando por el suelo todas las pretensiones de la administración, sino que voy a poner en las manos de la administración la posibilidad de que retrotraiga el procedimiento, regrese al momento en que puede haber incurrido en el error, en el retardo, la omisión, la distorsión, el cumplimiento de cualquier trámite o requisito, lo resubsane todo y siga para adelante y de repente pueda generar en mi contra una, una decisión que no me va a ser favorable. El artículo cuarto establece algo que en algún momento se consideró y se sigue considerando como una forma de proteger al administrado. Y es algo que se usa mucho, mucho, la expresión se usa mucho con un amplio desconocimiento del alcance de la decisión. Este artículo 4 se llama el silencio administrativo. El silencio administrativo. Dice el artículo 4. En los casos en que un órgano de la administración pública no resolviera un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considera que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. Esta disposición no releva a los órganos administrativos ni a sus personeros de las responsabilidades que les sean imputadas por la omisión o la demora. Es decir, en todo caso, la administración pública está obligada a decidir. Siempre debe decidir positiva o negativamente respecto de las solicitudes que que se le interpongan. Y más aún cuando, cuando sea plenamente competente por la ley. Entonces, ¿qué ocurre si se da un plazo de 15 días para tomar una decisión y ya vamos por el día 20 y no ha salido la decisión? ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace el particular, el administrado? ¿Qué hace? Espera eternamente la decisión del procedimiento. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dice que para que la persona no se quede eternamente esperando la decisión y pueda acceder a otras instancias, de acuerdo con las cuales pueda defenderse o poner todas las razones necesarias para la mejor tutela de su derecho, entonces en ese momento se toma la decisión, de acuerdo con la legalidad, de considerar que la solicitud o el recurso han sido decididos negativamente. Es decir, que la solución, la respuesta que le ha dado la administración es negativa. ¿Para qué? En principio, para que la persona pueda ir a otra instancia a defenderse. Ahora digo yo, me pregunto,
Si sabemos que la administración, debemos presumir que la administración ha negado, ¿sí? Ha negado lo que se le ha pedido. Y cuando nosotros vamos a intentar un recurso, debemos considerar la existencia de un posible vicio en el acto administrativo. El vicio en el acto administrativo se va a concretar de acuerdo a cómo la administración haya expresado su voluntad, porque la administración puede haber expresado su voluntad incurriendo en vicios de forma, puede haber expresado su voluntad incurriendo en vicios de fondo, vicios de falso supuesto. La administración puede haber dicho, mire, señor, usted que tiene un vehículo de transporte pesado y usted tiene un Volkswagen, ¿verdad? Entonces, ahí se incurre en lo que se llama falso supuesto de hecho. Estoy tomando una decisión considerando unos hechos que no fueron tal como yo los estoy describiendo o que no fueron valorados de la forma correcta. O bien, puede decir, bueno, la administración utilizó como base legal para la toma de esta decisión el artículo tal de la ley tal. Ok, muy bien. Y entonces yo digo, bueno, ese artículo no es pertinente porque ya estaba derogado, porque regula otra situación jurídica muy distinta a la que yo estoy estudiando. Muy bien, ok, yo puedo encontrar en un acto administrativo todos esos vicios y muchos más, pero si el acto administrativo no se ha dictado, ¿sí? Y yo debo presumir que el acto administrativo que no se ha dictado simplemente me está diciendo, no le estoy concediendo lo que usted pidió. Quiero que me pregunte, y si Ilson puede hablar, que tome la palabra y me explique. Si el acto administrativo no existe, yo presumo su existencia. Entiendo que esa existencia que presumo yo indica que me están negando lo que yo he solicitado. Si el acto no existe, si no está en forma física, si no ha sido redactado, si no tiene un basamento legal, si no tiene una descripción de los hechos, si no tiene una descripción ponga usted, las pruebas que se recabaron, del procedimiento que se llevó a cabo, si no existe nada de eso, ¿cómo hago yo para recurrir del acto encontrándole vicios? ¿De qué manera le encuentro yo vicios a ese acto administrativo? Ilson, si quiere, puede tomar la palabra y expresar lo que considere pertinente. Creo que no. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Lo que se intentó en un principio, que fuera una garantía para el administrado, que fuera una garantía para que el administrado no se quedara esperando eternamente sin poder seguir ejerciendo su derecho a la defensa en una instancia superior, ha devenido en que también, si se considera que el acto ha sido negado, pero yo presumo la existencia del acto y el acto no existe, se queda prácticamente en un estado de indefensión en particular porque no puede ejercer su recurso, un recurso jerárquico, un recurso de reconsideración, si no sabe cuáles son los vicios en que puede haber incurrido el acto. Y obviamente, ¿qué vicios va a tener el acto si el acto no existe? No sé si se me entiende esta parte, si me sé explicar que no es posible defenderse si yo no conozco de qué forma la administración ha razonado, de qué forma la administración ha llegado a una conclusión y cuál es la decisión expresa, los términos concretos de la decisión de la administración. Entonces, ese artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que establece un silencio administrativo negativo en favor de los administrados, realmente es poco operativo para tutelar o defender los derechos de las personas. Eso solamente ocurría cuando, por ejemplo, para el ejercicio del recurso de la acción contenciosa administrativa era vinculante el agotamiento de la vía administrativa, es decir, era vinculante agotar los recursos ante el propio órgano o su superior jerárquico como un presupuesto procesal
para poder ingresar a la jurisdicción, para poder poner en efectividad la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, como no, solamente en ese caso, cuando era necesario agotar la vía administrativa, entonces se había pasado el tiempo y no había operado ninguna decisión, pues uno entendía que la había sido negada y tenía carta abierta para poder ir al contencioso administrativo. Pero en esos casos tenía que ser para impugnar el acto administrativo que en un primer término se le había dado. Ahora bien, si en ningún momento me contestan, yo creo que es prácticamente imposible ir a anular un acto administrativo, porque pues como en uno, lo que no tiene forma. Saltando un poco las convenciones y algo relacionado con los actos administrativos, que ya es materia de derecho administrativo general, debemos hablar un poco sobre los términos y los plazos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante estudiarlo? Porque ella me va a decir de qué forma computo yo los términos y plazos. Recordemos que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es una norma genérica. Es decir, supongamos que estamos ante un procedimiento de trámite de variables urbanas, de destitución, de solicitud de títulos universitarios, de inscripción de mi vivienda en un registro inmobiliario. Bueno, cada normativa específica va a traer un conjunto de normas concretas relacionadas con el asunto de que se trate. Siempre todo, toda normativa especial va a tener unas normas especiales para decir y relacionarse con las particularidades de cada situación concreta regulada por el ordenamiento jurídico desde el punto de vista administrativo. Pero la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos me da un procedimiento genérico. Si no hay ningún procedimiento, se aplica la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Si hay un procedimiento establecido por una norma específica para, como dije, el trámite de mi pensión, el pago de la determinación del deslinde de un terreno municipal con otro, etcétera, etcétera. Si la norma específica me dice, estos son los procedimientos, yo aplico la norma específica. Lo que la norma específica no me diga, yo aplico la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Para algunos principios relacionados con el trámite de estos procedimientos, aplico la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Si no dicen nada la ley de cómo computar los términos y los plazos, me voy a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Artículo 41. Los términos o plazos establecidos en esta y otras leyes relativas a la materia objeto de la presente obligan por igual y sin necesidad de apremio tanto a las autoridades y funcionarios competentes para el despacho de los asuntos como a los particulares interesados. Es decir, una vez que se ha notificado a la persona, empiezan a correr todos los lapsos, no hay que estar apremiando, no estar indicando, mira, usted se le va a vencer el lapso para oponer razones, para promover pruebas, para evacuar, no, todo eso está en la ley. Y eso va a vincular tanto a las personas y va a vincular también a la administración pública. Si el lapso corre para las personas, pues también corre para la administración pública. Pero hay que tomar en cuenta que en esta materia estamos en presencia del principio antiformalista, que es un principio poco conocido que establece que, como yo dije, los lapsos y términos son instrumentales para cumplir el objeto del procedimiento, que es el logro de los fines del Estado y estar al servicio de las personas. Si vencido un lapso
de defensa y no se ha tomado la decisión, la persona consigna un escrito de defensa en el expediente, salvo que fuera un procedimiento que fuera que tuviese dos partes, eh, si la persona consigna ese escrito de defensa ante la administración, y la administración quien está tramitando el procedimiento de oficio o instancia de parte, puede la administración tomar en consideración los alegatos formulados por la persona, siempre y cuando no hubiere surgido ya la decisión sobre el fondo del asunto. Ajá. El artículo 42 establece un principio que también está en derecho procesal, que es el del día a quo. Los términos o plazos se contarán siempre a partir del día siguiente de aquel en que tenga lugar la notificación o publicación. En los términos o plazos que vengan establecidos por día se computarán exclusivamente los días hábiles, salvo disposición en contrario. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí hay dos cosas muy interesantes. La primera, si yo notifico a una persona, ¿sí?, de algo y le digo, le notifico y tiene 10 días para concurrir al órgano administrativo, en el caso de que fuese un plazo, puede ir cualquiera de los días, o al 10º día siguiente, usted debe concurrir porque va a haber un acto, que es un término, es un día específico. Bueno, cuando yo voy a computar esos términos o esos plazos, yo nunca voy a tomar en cuenta el día en que yo lo notifiqué. Es más, llevándolo más allá, debo tomar en cuenta el día, tampoco voy a tomar en cuenta, si no es el mismo día, el día en que yo hice constar en autos el hecho de la notificación, sino al día siguiente. Si yo llego, lo notifico hoy y dejo constancia en autos hoy de que lo notifique, es a partir de mañana que yo empiezo a contar el acto del día. Si yo lo notifico hoy, dejo constancia en el expediente mañana, es a partir de mañana que yo voy a contar el plazo de los días. Ahora bien, si se dice, tiene 10 días o en el término de 10 días para concurrir al acto público de tal cosa. Si no dice nada en la ley, se entiende que esos días son 10 días hábiles. ¿Y qué son días hábiles? Son los días laborables de acuerdo con el calendario de la administración pública. Es decir, si la administración pública trabaja de lunes a viernes, pues todos esos días son hábiles. Si la administración pública trabaja de lunes a viernes, pero resulta que es miércoles, el 1 de mayo, yo cuento el día 1, supóngase que inicia el lapso el lunes. Día 1, lunes. Día 2, martes. El miércoles, el 1 de mayo, no lo cuento. Día 3, jueves. Día 4, viernes, y así sucesivamente. Ahora, cuando le dicen a usted, tiene un término o un plazo de un mes para, o 2 meses o 6 meses para finalizar el procedimiento administrativo en forma global de la administración pública, o no puede durar más de un año el trámite de tal cosa. Cuando se dice meses o años, ¿qué hago yo? Cuento 30 días, algunos meses tienen 31 y hay uno que tiene 28. No, no voy a hacer eso. Si yo digo, dentro de un mes, el término de un mes, hoy es 31 de julio, 31 de julio. Y entonces busco al mes siguiente la misma fecha la misma fecha, pero del mes siguiente. Si el mes siguiente no tiene 31 días, pues yo lo hago el 30, ¿sí? Si estoy hablando 29 de julio, 29 de agosto. Y si estoy hablando de dentro de un año, tiene un lapso de un año,
No voy a contar 365 días, sino voy a decir 31 de julio del año 2023 termina el lapso 31 de julio del año 2024 hasta las 12 de la noche. Esa es la forma de computar términos y plazos por meses y años y por días hábiles en la administración pública. Por eso, y como yo dije antes, el lapso que según la regla anterior debiera cumplirse en un día de que carezca el mes, si el mes tiene 31 y al mes siguiente tiene 30 días, se entenderá vencido el último día de ese mes. Si dicho día fuera inhábil, o sea, el último día de ese mes es un día de fiesta patria o declarado no laborable por alguna razón, se entiende que el primer día hábil siguiente, después de siguiente a ese último día del mes o de cualquiera, cuando termine del último día del mes, el primer día hábil siguiente es aquel en el que termina el lapso. Si yo digo 31 de julio de 2023, 31 de julio de 2024, transcurre un año. Si ese 31 de julio, por cualquier causa, es no laborable para la administración pública que conoce del acto administrativo, entonces debemos esperar cuál es el primer día laborable siguiente y ese día es en el cual expira el plazo o término. En cuanto a la forma de considerar si se ha actuado o no se ha actuado dentro del tiempo, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dice, se entenderá que los administrados han actuado en tiempo hábil cuando los documentos correspondientes fueron remitidos por correo al órgano competente de la administración con anterioridad al vencimiento de los términos y plazos y siempre que haya constancia de la fecha en que se hizo la remisión. Ponga usted por correo certificado con acuse de recibo, ¿sí? En ese caso, había que haber una regulación por parte del Ministerio de Transporte y Comunicación, se utilizaba correo certificado con acuse de recibo. ¿Qué pasa cuando se envían por correo electrónico? Bueno, allí hay todavía algunas dudas respecto del cumplimiento de haber obrado o no en tiempo hábil. A veces la administración pública envía correos electrónicos desde cuentas privadas. A veces la administración pública también envía desde sus propias cuentas, pero ¿qué certificación tienen esas cuentas? ¿Cómo determinar que han sido o no han sido cumplidas? Normalmente el correo electrónico en el mundo tiene plena validez para considerar siempre que fuera el caso haberse respondido de manera correcta por esa vía. Pero pues en Venezuela, dado no digamos algunos factores de atraso tecnológico, ¿no?, sino más bien de atraso normativo, pues todavía no estamos muy claros en esa materia. Del artículo 47 en adelante consta el procedimiento administrativo ordinario. El artículo 47 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece cuál es la aplicabilidad directa o supletoria de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El 47 dice Ilson, no, profesor, no he logrado graduar el audio. No se preocupe, Ilson. Bueno, ya queda muy poco, queda 1 minuto y medio. El 47 establece los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán con preferencia al procedimiento ordinario previsto en este capítulo en las materias que constituyan la especialidad. Es decir, siempre va a ser valedero, más que todo, los procedimientos administrativos especiales por encima del procedimiento administrativo genérico previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Me interesaba mucho hablar sobre estos aspectos generales de la LOPA porque son fundamentales y aplicables a cualquier procedimiento.
Por lo pronto, me despido entonces de los participantes. Cualquier duda me comunican por la plataforma o bien me pueden escribir al WhatsApp 0424-757-3750. Muchas gracias.